El cuerpo de Isaac del Toro todavía tiene la marca de un golpe contra el asfalto francés cuando cruza la línea de meta en Alemania como campeón. Y mientras el mundo entero habla de números, de palmarés, de comparaciones históricas, casi nadie se detiene en lo único que él mismo confesó en voz alta apenas unos días antes de ganar, que su cabeza todavía no ha terminado de salir del Tour de Francia. Hoy te voy a contar 3 cosas. La primera, lo que la prensa alemana, la prensa inglesa y la prensa mexicana están diciendo en las últimas horas sobre Isaac del Toro, sin filtrar nada. La segunda, el otro lado de esa historia, el que casi nadie está contando, el cuerpo golpeado y la mente cansada detrás de cada una de esas victorias. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad importa, lo que pasó hoy en los Pirineos, en la Vuelta a España, y por qué ese caos también forma parte de esta misma historia de resistencia. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre el otro lado del ciclismo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Vamos con los hechos, porque hacen falta para entender esto en su dimensión real. Isaac del Toro ganó el domingo 23 de agosto el Tour de Alemania, el Lidl Deutschland Tour 2026, convirtiéndose en el primer mexicano y el primer latinoamericano en conquistar esta carrera en toda su historia, una prueba que en su formato moderno lleva 4 décadas disputándose. Terminó con una ventaja de 53 segundos sobre el francés Louis Barré del equipo Visma Lease Bike, con el suizo Mark Hirschi del Tudor Pro Cycling Team, completando el podio a 1 minuto con 8 segundos. Antes de eso ya había ganado el prólogo bajo la lluvia en Bad Orb, 2,6 kilómetros en 3 minutos con 8 segundos, un registro que lo convirtió en el corredor más joven en liderar esta carrera con 22 años. En la última etapa, con la general prácticamente asegurada, atacó en solitario en el circuito de Heilbronn, buscando también la victoria de jornada. No lo consiguió, fue neutralizado a metros de meta y terminó en el lugar 17, en el mismo grupo que el ganador del día, el francés Paul Magnier. Ese detalle, ese ataque que nadie le pedía hacer con la carrera ya resuelta, es exactamente lo que la prensa mundial lleva horas repitiendo como la prueba de algo. Pero antes de contarte qué es exactamente lo que están diciendo, necesitas saber algo que la mayoría de esos titulares no menciona. Isaac del Toro llegó a Alemania con el cuerpo todavía cargando las consecuencias de una caída fuerte en la etapa 15 del Tour de Francia, a 22 kilómetros de meta, en una curva rápida donde el pelotón se vino abajo en cuestión de segundos. Él mismo lo describió así en su momento: le dolía el cuerpo, tenía raspones por la fricción con el pavimento, aunque afortunadamente la bicicleta absorbió gran parte del impacto. Terminó esa etapa igual, sin retirarse, priorizando primero preguntar por el estado de otros corredores caídos en la misma curva, entre ellos Jonas Vingegaard, antes que hablar de su propio resultado. Contó después que Tadej Pogačar bajó el ritmo para protegerlo justo tras el golpe y lo llevó a rueda durante el inicio del siguiente puerto. 3 semanas después, en su primera carrera tras el podio del Tour, la clásica de Hamburgo, volvió a sufrir una caída, además de fallas mecánicas, y aún así terminó la prueba en el lugar 43, a solo 6 segundos del ganador. Ese es el cuerpo con el que llegó a Alemania, y esa es la cabeza con la que llegó a Alemania. La suya propia lo dijo tras ganar el prólogo bajo la lluvia. Estoy contento de haber conseguido esta victoria, dijo. Me siento bien sobre la bicicleta, pero mentalmente todavía me estoy recuperando del Tour de Francia. Veremos cómo transcurre la semana, añadió, aunque estoy feliz de estar de vuelta. Y esto no es la primera vez que su carrera se sostiene sobre resistencia y no sobre comodidad. A los 18 años, en un entrenamiento en Italia, sufrió una fractura de fémur que lo mantuvo 16 días hospitalizado, lejos de México, sin un contrato asegurado en el World Tour y con recursos económicos limitados. En una entrevista concedida después a The Athletic, del New York Times, reconoció que aquellos fueron los días más difíciles de su vida y que durante esa recuperación llegó a contemplar en serio abandonar el ciclismo por completo. El corredor que hoy la prensa alemana describe como un fenómeno, el mismo al que algunos ya comparan con Merckx, es el mismo que hace apenas unos años estuvo a un paso de dejarlo todo en una cama de hospital, sin saber si volvería a subirse a una bicicleta de forma profesional. Con eso en la cabeza, ahora sí, vamos con lo que está diciendo la prensa mundial en las últimas 24 horas, porque la reacción ha sido prácticamente unánime en 3 idiomas distintos, desde 3 países que no suelen coincidir en nada.
En Alemania, la revista Tour, la publicación de referencia del ciclismo profesional en el país, el equivalente a lo que sería un medio especializado francés pero en territorio germano, escribió que el nombre de Isaac del Toro ya está en el palmarés histórico de esta carrera para siempre. No un corredor europeo, no un alemán local ganando en casa, un corredor de Ensenada, Baja California, que nunca había disputado esta prueba y que la ganó de principio a fin. Cycling News, uno de los medios angloparlantes con más trayectoria cubriendo el pelotón profesional desde hace décadas, con periodistas que han visto ganar a Indurain, a Ulrich, a Contador y a Pogačar, tituló que el mexicano había sellado el título sin estar dispuesto a terminar la carrera sin pelear por más, describiendo la mentalidad detrás del ataque final como algo que rara vez se ve en corredores con el resultado ya asegurado. Y en México, varios medios reportaron reacciones incluso desde fuera del ciclismo, deportistas olímpicos de otras disciplinas felicitándolo en redes sin que nadie se lo pidiera, algo que solo ocurre cuando un resultado deja de ser noticia deportiva para convertirse en tema nacional. Algunos medios, además, ya empezaron a colocar su nombre junto al de Eddy Merckx, comparando el ritmo de victorias a los 22 años. La comparación es arriesgada, probablemente exagerada, y este canal no la va a dar por confirmada, pero el hecho de que exista, de que analistas y periodistas la estén planteando en serio en un mismo fin de semana, dice algo sobre el tamaño de lo que la prensa europea está empezando a ver, aunque le cueste reconocerlo del todo. Porque esa es la parte incómoda de esta historia. La prensa europea lleva 2 temporadas tratando a Isaac del Toro como una promesa, como un corredor con potencial, como alguien a quien había que vigilar para el futuro, y la realidad es que ese futuro ya llegó hace tiempo. Solo en 2026 ha ganado el UAE Tour, la Tirreno Adriático, el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y ahora el Tour de Alemania, 4 generales de nivel World Tour en una sola temporada. Terminó tercero en el Tour de Francia con el maillot blanco de mejor joven, compitiendo de tú a tú contra las grandes figuras del pelotón en su debut absoluto en esa carrera. Y todo eso lo hizo mientras se recuperaba de una caída grave, mientras admitía en público que mentalmente seguía procesando el desgaste de una gran vuelta, y mientras se caía otra vez antes de subirse al podio de Alemania. Existe la lectura de que la prensa europea necesitó ver todo esto junto, la victoria, la caída, la confesión de cansancio, para entender que no está ante una promesa que algún día podría llegar. Está ante alguien que ya llegó, resistiendo con el cuerpo dolido en lugar de dominando desde la comodidad. Para parte de la afición mexicana, esa es precisamente la diferencia entre admirar a un corredor y admirar a alguien que insiste, incluso cuando el cuerpo le dice que pare. Antes de Alemania hubo también un tercer lugar en el Giro de Italia como candidato real a la general, un mano a mano cerrado con el ecuatoriano Richard Carapaz por el liderato en la última semana, y una temporada que arrancó en febrero con el UAE Tour, siguió en marzo con un tercer puesto en la Strade Bianche y la conquista de la Tirreno Adriático, y terminó de consolidarse en julio con ese podio histórico en el Tour de Francia. Ningún corredor latinoamericano había competido de tú a tú por la general de una gran vuelta europea con esa regularidad en una sola temporada. Y todo eso, insistimos, sin un solo tramo de descanso real entre carrera y carrera. Y aquí es donde esta historia se conecta con algo que pasó hoy, a cientos de kilómetros de Alemania, en los Pirineos franceses. La Vuelta a España disputaba hoy su etapa 3, la primera cita de montaña de la carrera, 174 kilómetros entre Gruissan y Font-Romeu, con final en alto. Todo transcurría con normalidad, con una fuga de 6 corredores rodando por delante del pelotón, hasta que, a unos 15 kilómetros de meta, en el descenso previo a la subida final, una tormenta de granizo cayó con tanta fuerza que convirtió la carretera en un escenario imposible de correr. Fueron los propios corredores quienes empezaron a detenerse, con Tadej Pogačar situándose al frente del pelotón, haciendo señales para que todos pararan. Buscaron refugio en edificios cercanos a la carretera, mientras la organización neutralizaba primero y evaluaba después la posibilidad de continuar. Minutos más tarde, el comité de comisarios confirmó la cancelación definitiva de la etapa. No hubo ganador de jornada. La clasificación general no tuvo cambios, con Pogačar conservando el maillot rojo con 9 segundos de ventaja sobre Wout van Aert. 2 escenarios de montaña en la misma semana, 2 corredores enfrentando algo que no estaba en el plan. 1. Un cuerpo golpeado que sigue atacando aunque ya haya ganado.
El otro, una carretera cubierta de granizo que obligó a detener la carrera entera por seguridad, con el propio líder decidiendo parar antes que arriesgar la integridad de todo el pelotón. Hubo incluso un problema añadido. La señal de televisión internacional se perdió durante varios minutos justo en el tramo más caótico, dejando a millones de espectadores sin poder ver qué estaba ocurriendo mientras la carrera se paralizaba. El ciclismo, cuando se mira de cerca, casi nunca se trata de lo que estaba planeado. Se trata de lo que un corredor decide hacer cuando el plan ya no sirve, y de lo que una organización entera decide hacer cuando el clima deja de ser un obstáculo para convertirse en un peligro real. Guarda este dato: Isaac del Toro nunca ha ganado una etapa en el Tour de Alemania. Ha ganado la general, ha ganado el prólogo, ha ganado 3 jerseys distintos en la misma carrera, azul, verde y blanco, pero la victoria de etapa se le sigue resistiendo, incluso atacando con todo lo que le queda en el cuerpo. Tal vez esa es la historia real detrás de todos los titulares de esta semana, no la de un corredor que domina sin esfuerzo, sino la de alguien que persigue lo último que le falta, aunque el cuerpo y la cabeza le estén pidiendo parar. ¿Ustedes creen que esa insistencia, esa negativa a soltar la carrera incluso ya ganada, es lo que finalmente está obligando a la prensa europea a tomarlo en serio? Déjenmelo en los comentarios. Mañana la Vuelta a España retoma la carrera con la etapa 4, un recorrido corto pero exigente con salida y llegada en Andorra la Vella, con más de 3.000 metros de desnivel y 4 puertos puntuables. Y en unas semanas, Isaac del Toro viaja a Montreal al Mundial de Ruta que se disputa del 20 al 27 de septiembre, con el maillot de México y sin nadie a quien proteger. Si esta semana fue lo que fue con el cuerpo todavía dolido y la cabeza todavía procesando el tour, no te quiero ni contar lo que puede pasar cuando llegue completo. Suscríbete si no lo has hecho, dale like y nos vemos en el próximo video.